La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Vamos a leer la segunda carta a los tesalonicenses. Así dice la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios nuestro Padre y en Cristo Jesús el Señor. Reciban gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Debemos dar gracia a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos. Es justo hacerlo, ya que siguen progresando en la fe y crece el amor de cada uno de los hermanos. Nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en las iglesias de Dios, porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Estas han de ser para ustedes una muestra del justo juicio de Dios, pues deben mostrarse dignos de ese reino de Dios por el cual ahora padecen. Pero también es justo que Dios devuelva sufrimiento a los perseguidores y que a ustedes, los perseguidos, les dé el descanso con nosotros el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles. Entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesús nuestro Señor. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Vendrá aquel día para ser glorificado en la persona de su santo y para que todos admiren su obra en los que creyeron, entre los que están ustedes que acogieron nuestro testimonio. Estos son nuestros pensamientos en todo momento mientras rogamos por ustedes, que nuestro Dios los haga dignos de su llamada y que por su poder lleve a efecto sus buenos propósitos, haciendo que su fe sea activa y eficiente. De ese modo, el nombre de Jesús, nuestro Señor, será glorificado a través de ustedes y ustedes lo serán en él. Por gracia de nuestro Dios y de Cristo Jesús el Señor. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por algunas cartas que pasan por nuestras, que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso podrá su trono
pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. ¿No recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben que es lo que ahora lo detiene para que solo se manifieste a su debido tiempo. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, al que derribará cuando venga en su gloria. Al presentarse este sin ley con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que lo habría salvado. Por esta razón les dirige Dios la fuerza del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque le gustaba más el mal. Pero nosotros tenemos que dar gracia en todo momento por ustedes, hermanos amados por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera y fueran santificados por el Espíritu. Con este fin lo llamó mediante el Evangelio que predicamos y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que le enseñamos de palabra o por carta, que los anime el propio Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios nuestro, Padre, que nos ha amado, dándonos en su misericordia un consuelo eterno y una esperanza feliz. Él les dará el consuelo interior y lo hará progresar en todo bien de palabra o de obra. Por lo demás, hermanos, rueguen por nosotros para que la palabra del Señor prosiga su carrera y consiga el premio, como pasó entre ustedes, que Dios nos libre también de los individuos indeseables y malos, ya que no todos creen. El Señor es fiel, a ustedes lo fortalecerá y preservará del maligno. Tenemos absoluta confianza en el Señor de que seguirán haciendo lo que les mandamos, como ya lo hacen. Que el Señor fije sus corazones en la buena dirección para que puedan amar a Dios y soportar cristianamente la adversidad. Hermanos, le ordenamos en nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla. A pesar de las tradiciones que les transmitimos, ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras estuvimos entre ustedes.
No pedimos a nadie un pan que no hubiera ganado, sino que trabajamos duramente noche y día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno. Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un consuelo que imitar. Además, cuando estábamos con ustedes, les dijimos claramente: el que no quisiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. A esos le mandamos y le rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor, que trabajen y se ganen la vida en vez de molestar. Por su parte, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece lo que le mandamos en esta carta, señálenlos y no tengan más trato con él, para que se avergüence, pero no los consideren como enemigos, sino corríjanlo como a hermanos. Que el Señor de la paz le dé su paz en todo tiempo y en todo momento. Que el Señor esté en todo y con todos ustedes. Este saludo es de mi propia mano, Pablo. Es la contraseña en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, la segunda carta de Tesalonicense de Pablo, Silvano y Timoteo a esta iglesia de Tesalónica nos ayuda a entender y a encontrarnos aquí los mismos temas que en la primera carta de Pablo a Tesalónica. Esta es la segunda carta. Tesalónica, que es una comunidad perseguida en la base de la vida cristiana, que Pablo está instruyendo en la fe, en la esperanza y en la perseverar en el amor hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los apóstoles se dirigían a los paganos, insistían en el juicio de Dios, y habla en Romanos 1:18 y Hechos de los Apóstoles 17:35. Los paganos, en efecto, no tenían idea de un tal juicio, pues todo el más allá se le escapaba. Desde hace casi un siglo ha existido también entre nosotros la tendencia a pasar por alto el juicio como reacción a varios signos en que ocupó un lugar excesivo, unido al miedo a castigo. Pero de hecho, la evangelización de los paganos modernos, cuya conciencia no ha sido ni siquiera despertada en la familia, exige que se hable como en tiempo de Pablo. Saber que el bien y el mal existen, que la vida prepara una salvación o una pérdida definitiva y que Dios juzga a los hombres, es una base necesaria para la vida cristiana. Muchos tratan justamente de huir de esa verdad, diciendo, por ejemplo, que Dios es solo amor, o imaginándose una serie de exigencias
en la que siempre podremos recuperarnos. Es justo que Dios devuelva sufrimiento a los perseguidores. No olvidemos que esta carta de Pablo a las tesalonicenses son las más antiguas que él escribió en aquellos tiempos de la iglesia primitiva. Si bien era su deber recordar el juicio como lo habían hecho los profetas y el mismo Jesús, era difícil que Pablo hubiera vaciado su lenguaje de todo lo que expresa una sed de justicia violenta. Esta violencia en contra de los malos ha sido y lo es todavía en muchas religiones un apoyo a la fe, pero Jesús nos invitó a desprendernos de esa violencia, como lo menciona el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, versículo 29. En el día que venga del cielo, en tiempos de los apóstoles se creía que el día del Señor vendría pronto y todos pensaban que el juicio universal inauguraría el reino de Dios Padre, como habla 1 Corintios 15:24. Ahora suponemos que no es tan inminente y preferimos pensar en el juicio de cada uno en el momento de su muerte, el juicio particular de hacer lo malo y pagarlo antes de morir. No se asusten. En la iglesia de Tesalónica sucedía lo que es frecuente en todas las comunidades perseguidas. Se daba la tendencia a evadirse de la vida real. Corrían rumores de que la venida de Cristo estaba muy cerca y la esperanza se convertía en histeria. Por eso es que Pablo aquí recuerda algunas verdades que no son totalmente nuevas, pues en el Antiguo Testamento había hablado más de una vez de la crisis que precedería al juicio. Se menciona en alguna parte del Antiguo Testamento. No podemos tomar al pie de la letra todo lo que los profetas habían dicho al respecto, pues hablaban con imágenes propias del tiempo en que ellos estaban viviendo ante el reinado del rey que le correspondió a cada uno de ellos, y se basaban en los hechos que estaban ocurriendo en ese tiempo en que ellos eran inspirados por Dios para hablarle a los reyes, a los gobernantes en ese tiempo y va en base a esas situaciones. Sin embargo, todo ello concuerdan en anunciar tiempos muy difíciles para los creyentes y un triunfo casi total de los enemigos de Dios. En un primer momento, Jesús no lo había desaprobado, porque en el Evangelio que él estuvo anunciando, él decía de ese fin del mundo. Tiene que producirse la apostasía. Ante esta palabra que Pablo le menciona a Tesalónica, el regreso de Cristo habrá o será una apostasía, es decir, un abandono de la fe a escala mundial. Y aparecer el adversario de la religión. Es cierto que se han
encontrado anticristo en todos los siglos. Por ejemplo, 1 de Juan 2:18, al final, sin embargo, habrá un anticristo más típico que todos los que lo han precedido, dice ese evangelio. Cristo volverá en el momento en que la iglesia parezca vencida. ¿Ustedes saben qué es lo que ahora la detiene? Tal vez lo sabían ellos, pero la cosa es para nosotros muy oscura. Para Pablo, la apostasía es la de las naciones ya convertida al evangelio y la fuerza del mal ya está actuando en ella. Pero es probable que Pablo siguiera el pensamiento de autores apocalípticos, algunas obras de las cuales forman parte de la Biblia, porque Pablo era un letrado y estudioso y estaba siendo el alumno de Gamaliel. O sea, Pablo tenía un conocimiento avanzado sobre esos libros de esos tiempos, entre ellos Ezequiel 38, 39 también habla de este caso. Daniel habla de esta situación en Daniel 2:10. Cada crisis acontece en el momento fijado por Dios y cada actor de la historia dura el tiempo que necesita para cumplirse el bien y el mal que lleva consigo. Aquí dos acciones no se han llevado a cabo todavía y tal vez son las que el Evangelio nombra juntas, que Marcos 13, 10 y 14, la proclamación del Evangelio a las naciones, es decir, primero a los pueblos del Imperio Romano, y la culminación de la crisis judía, la que debía ser la destrucción de Jerusalén en el año 70. La no realización de estos dos hechos es a lo mejor lo que, según Pablo, detiene la venida del anticristo. Pablo no podía ni sospechar que el tiempo de las naciones mencionado por Lucas 21:24 iba a durar tantos siglos. Para él era solo cuestión de años. Retengamos, sin embargo, su manera de visualizar el fin del mundo. Todo lo que hay en la historia humana debe madurar. La historia acabará en una última aventura inspirada por un orgullo diabólico. La fe o la negación del Evangelio será el centro de la confrontación mundial. Dios les dirige la fuerza del engaño. Esto no quiere decir que Dios quiera el mal, sino que una vez más encontramos este modismo hebreo que debería traducirse: Dios deja que lleguen a ellos, deja sin defensa frente a los errores a los que rechazan la luz. Por eso, cuántas credulidad y supersticiones hay actualmente en medio de que se creen demasiado inteligentes para creer. Aquí las tradiciones son las cuestiones y la enseñanza que se transmiten de una generación a otra. Cada comunidad tiene su costumbre, su rito y su modo de vida que se deben adaptar al entrar en ella. Jesús había condenado la importancia excesiva
que los fariseos daban a sus propias tradiciones hasta el punto de anular los mandamientos de Dios, como lo menciona Marcos 7:5. Pero durante toda su vida con los apóstoles en su recorrido, le había enseñado una determinada manera de orar, de actuar y de vivir en comunidad, no como ángeles, sino que lo más espiritual de nuestra vida se expresa conforme a las imágenes, a las fórmulas y a los gestos que hemos heredado de nuestros padres y de nuestra cultura. Esto es lo que hace necesaria las formas de la liturgia y de la vida comunitaria en la iglesia. Estas deben educar y amoldar nuestra persona, aun cuando difieran según los lugares, los tiempos y la composición social de la comunidad. Al decir que la iglesia es católica, o sea, universal, queremos expresar que ella tiene una respuesta y más de una respuesta para cada uno de los ambientes humanos en cualquier cultura que sea. Aquí en esta segunda carta de Pablo a la Tesalónica, en la lectura de la primera carta a Tesalónica, nos mostró Pablo la importancia que tenía en la predicación a la espera de la venida de Cristo. La espera del día de Cristo era para ellos un estímulo en aquel tiempo, pero también podía llevar a una nerviosidad malsana y estar inquieto y ansioso esperando ver llegar ese día y desesperarse al no verlo. La iglesia de Tesalónica parece que estuvo afectada por una enfermedad muy frecuente en los grupos minoritarios y perseguidos actualmente en las iglesias, la espera de un fin del mundo que resolverá todos los problemas, pero que en lo presente no hacía más que perturbar la vida cristiana. Y en esta carta segunda que Pablo escribe, escrita algunos meses después de haber enviado la primera carta, Pablo trata de tranquilizar a la comunidad y por eso le está hablando de el juicio y la venida de Cristo. Dice, pero también es justo que Dios devuelva sufrimiento a los perseguidores y que a ustedes, los perseguidos, le dé el descanso con nosotros el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles. Entonces la llamada ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesús nuestro Señor. Entonces nos exhorta a perseverar. Dice, perseveren en la fe, que todos se mantengan unidos, trabajando sin hacer ociosidades y vagancia, y es como en una forma, diríamos, positiva, con esperanza. Y es que la fe es la base fundamental de todo. Aquí hace años que Dios escribió a través de esta inspiración a Pablo un consejo, un llamado a todos nosotros. Y es que ayer, hoy, siempre Dios Padre a través de su palabra habla a la conciencia, al conocimiento, a la sabiduría, al ente humano, al ser viviente, al hombre y al cristiano unido
en la fe y la esperanza de que Cristo, al morir en la cruz, dio su vida por nosotros gratuitamente, y por gracia Dios Padre, que nos amó primero, nos regala una salvación que debemos cultivar día a día en fe, en perseverancia y en seguimiento, cargando con nuestra cruz al hombro y seguirle a Él la senda a Jesucristo, para que la fuerza del Espíritu Santo que ha sido enviada desde Pentecostés a nosotros, Él nos capacite para hacer la voluntad del Padre, y que el Padre nos use para cumplir su plan y propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y el juicio será al final de terminar esa labor, ese proyecto, esa meta, ese propósito que Dios tiene en la vida de nosotros, con las situaciones que nos tocan, con la vivencia que nos ocurren, con el día a día difícil, con la competencia y con todos los enfrentamientos, sabiendo que somos hijos, hermanos y por siempre representante de Dios en la tierra. Debemos evangelizarnos para que los demás evangelicen a través de nosotros, perseverar para que los demás perseveren al vernos a nosotros, ser edificado por Jesucristo, obediente y humilde, y aceptar a nuestro Señor en su voluntad, aceptando lo que nos toca aceptar con agrado y amor, permaneciendo. Sabemos que no es fácil, sabemos que es solo por fe, y que la fe mueve montaña. ¿Cómo manejamos ese miedo? En algún momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar a él, pero Dios es soberano sobre las demoras.